Condiciones magnéticas de frontera. Al igual que las condiciones dieléctricas de frontera, en el caso de las condiciones magnéticas de frontera, vamos a suponer un vector con sus tres componentes en X, en Y y en Z, que puede ser con respecto a una frontera descrito en términos de la componente normal y de la componente tangencial. Va a aplicar no solamente a la densidad de flujo magnético, sino también a la intensidad del campo magnético y a la magnetización. Y el tratamiento es completamente idéntico a las condiciones de frontera dieléctricas. Inicialmente unas análisis de las componentes normales. Tenemos la frontera, se debe conocer la ecuación del plano que separa las dos sustancias, la sustancia 1 con mu sub 1, mu sub R1, mu sub 0, la sustancia 2 magnética, mu sub 2, mu sub R2, mu sub 0. Las dos permeabilidades relativas son diferentes, y para las componentes normales se utiliza la ley de Gauss para los fenómenos magnéticos. Y al igual que en el caso dieléctrico, la superficie cerrada a utilizar es un pequeño cilindro con una altura delta H insignificante, tiende a cero, de tal manera que se pierda en la frontera. En el medio 2 tenemos la componente normal de la densidad de flujo, en el medio 2 la componente normal de la densidad de flujo 1, y aplicando la ley de Gauss, Bn1 delta S menos Bn2 delta S igual a 0. El signo negativo en el medio se justifica porque el flujo saliendo va en contrasentido a la forma como está indicada la dirección de la componente normal. Eliminando los delta S, aparece que Bn1 igual a Bn2, es decir, las componentes normales de la densidad de flujo magnético en la frontera que separa dos sustancias magnéticas son continuas. La continuidad se aprecia por la igualdad de la magnitud de las componentes normales de esa densidad de flujo magnético. De más aplicación o más útil si lo tomamos en términos vectoriales. En términos vectoriales puede ser de más utilidad. Como la densidad de flujo magnético es igual a la intensidad del campo magnético a través de la permeabilidad, podemos deducir que mu sub 1 Hn1 es igual a mu sub 2 Hn2, de donde por ejemplo Hn1 va a ser mu sub 2 sobre mu sub 1 por Hn1, en donde se ve que las componentes normales de las intensidades de los campos magnéticos ahora no son continuas. La discontinuidad va a manifestarse por las diferentes características magnéticas que tienen las dos sustancias. Un tratamiento idéntico se hace para la magnetización, para las componentes normales de la magnetización. En cuanto a las componentes tangenciales, el esquema es también análogo. Se usa ahora o se recurre a la ley de Ampère. Se escoge una trayectoria cerrada, es un rectángulo, tiene ancho delta W, tiene alto delta H, el alto también es insignificante, se desprecia, y tenemos las dos componentes tangenciales, pero ahora de las intensidades de los campos. Y si aplicamos la ley de Ampère siguiendo un único sentido, como está indicado acá arbitrariamente, HT1 por delta W menos HT2 por delta W igual a la corriente. El signo negativo nuevamente justificado en que vamos en sentido contrario recorriendo la trayectoria a la dirección de la intensidad del campo magnético en el medio 2, y los aportes de las alturas se van a despreciar. Factorizando delta W queda que HT1 menos HT2 es igual ahí sobre delta W, y si delta W es el ancho,
es más lógico en este caso expresar la corriente por unidad de ancho a través de su densidad de corriente K, por lo que HT1 menos HT2 es igual a la corriente que podría aparecer en la superficie. Es decir, las componentes tangenciales de las intensidades de los campos magnéticos en la frontera que separa dos sustancias podría no ser continua. La discontinuidad podría aparecer por la posible presencia de una corriente en la superficie. En términos más amplios, más útiles, en lugar de hablar de las magnitudes, se puede demostrar matemáticamente que la componente tangencial en términos vectoriales en el medio 1 menos la componente tangencial en el medio 2 también en términos vectoriales va a ser igual a AN12 cruz K, este producto vectorial donde AN12 va a ser el vector normal al plano que separa las dos superficies en una dirección determinada. ¿Cuál dirección? La que usted decida poner acá de primero, acá de segundo, AN12. Si esto fue X, si esto es Y, aquí sería XY. De la misma condición de frontera, BT1 sobre mu sub 1, que es HT1, menos BT2 sobre mu sub 2, que es HT2, es igual a K. Lo que nos está diciendo que la continuidad de las componentes tangenciales de la densidad de flujo magnético no se da, no hay continuidad. La posible presencia en la superficie de una corriente determina esa discontinuidad. Igual va a pasar para el vector magnetización en cuanto a sus componentes tangenciales. Es decir, son continuas las componentes normales, pero de la densidad de flujo magnético, y por ahora hay discontinuidad en las componentes tangenciales de la intensidad del campo magnético. Esto en general. El medio 1 y el medio 2 son materiales magnéticos. Los materiales magnéticos no conducen. La carga libre no existe, por lo tanto la corriente es igual a cero. K es corriente de cargas libres. Los materiales magnéticos se utilizan para permitir que a través de ellos circule el flujo magnético, para aprovecharlos en los núcleos de las máquinas eléctricas, en los núcleos de las antenas, pero directamente ellos no están conectados a un conductor para que por ello circule la corriente. Por lo que si K es igual a cero, pues terminamos en que HT1 es igual a HT2, o en términos vectoriales, HT1 vector igual a HT2 vector. Es decir, que si se está seguro que los dos medios son materiales magnéticos, las componentes tangenciales de las intensidades de los campos magnéticos, al igual que las componentes normales de la densidad de flujo eléctrico, son continuas, por lo que se ve una transparencia completa con respecto a las componentes dieléctricas. En los dieléctricos Dn1 es igual a Dn2, Et1 es igual a Et2, en los materiales magnéticos HT1 es igual a HT2 y Bn1 es igual a Bn2. Se podría dar el caso de que uno de los dos medios, por ejemplo el medio 2, sea un conductor perfecto. Entonces, en el conductor perfecto no hay características magnéticas, por lo que mu sub R2 sería 1, mu sub 2 sería simplemente mu sub 0. El conductor perfecto o metal tiene una conductividad muy grande que tiende a infinito. El medio 1 sigue siendo el material magnético. Se sabe que el campo eléctrico en un metal, al igual que el campo magnético, son cero, por lo que al interior del metal no habrá ni componentes normales ni componentes tangenciales.
solamente vamos a tener componente tangencial en el medio 1, y de la condición general pues se puede encontrar que ht1 es igual a k, o podríamos, utilizando la forma vectorial, decir que h1 vector cruz an12 es igual a k, donde nuevamente insistimos en que an12 es el vector normal a la superficie, dirigida en este caso desde el medio magnético hacia el metal. Hay que resaltar que como todos los campos en el conductor son nulos, el campo magnético que usted está aquí aplicando corresponde al material magnético, y la corriente superficial que puede aparecer aparece no en el material magnético, sino aparece en el metal, en la superficie del metal, para contextualizar adecuadamente en cuál de los dos medios es que tenemos las respuestas correspondientes. Igual que en el caso dieléctrico, con respecto a la normal al plano, recuerden que la normal al plano se puede encontrar muy fácilmente si usted conoce la ecuación del plano, F, la ecuación del plano, que es una cantidad que se debe conocer. Le toma usted el gradiente a esa ecuación, lo divide por su valor absoluto, por su magnitud, y tiene la normal a ese plano. La construye, conoce el vector, uno de los vectores en el medio 2, el A, cómo incide en el medio 1, establece los ángulos θ1, θ2, los ángulos son entre el vector y la normal, en el medio correspondiente, y de igual manera, como se dice en el caso de las condiciones dieléctricas, se puede establecer una especie de ley de refracción de campos, comillas, en donde la tangente de θ1 a la tangente de θ2 es igual a μ1 a μ2, y terminamos entonces con una relación bastante interesante que ayuda a describir los comportamientos de los campos en las fronteras entre materiales. Como ejemplo de aplicación, revisaremos el ejercicio 6.12. La metodología que se utiliza es la misma que se utiliza para ejercicios con condiciones dieléctricas de frontera. En el ejercicio 6.12 se conoce un plano z igual a 0 que separa dos regiones, la región 1 con una permeabilidad relativa de 2 unidades, la región 2 con una permeabilidad relativa de 5 unidades, y en el medio 1 se tiene información de la densidad de flujo magnético. Además, por la superficie z igual a 0 se tiene una corriente laminar descrita por esta expresión: menos 0,1 a sub x más 0,3 a sub y, todo dividido en μ0, todo eso en amperes sobre metros. ¿Qué se pide? Encontrar estos tres vectores: la intensidad del campo magnético H1 en el medio 2, la densidad de flujo magnético V2 en el medio 2 y la magnetización en el medio 2 M2. En el medio 1 H1 es muy sencillo. H1 se encuentra así: hacemos la relación de V sub 1 a μ sub 1, V sub 1 dado, μ sub 1 conocido. Recuerden que μ, en este caso μ sub 1 es μ sub R1 por μ sub 0, por lo que bastaría dividir todo este vector en 2, 0,4 en 2, 0,2, 0,2 en 2, 0,1, 0,3 en 0,15, y todavía dividir en μ sub 0, hacer las operaciones correspondientes y obtener el vector H1, acá lo tenemos, en megaamperes sobre metros. Para pasarnos al medio 2, el trabajo es más de las condiciones de frontera. Entendemos que todos los vectores con respecto a una frontera se pueden expresar en términos de sus componentes normales, de sus componentes tangenciales.
Las componentes normales son continuas, por lo que Bn1 es igual a Bn2. Y habría que establecer cuál es la normal al plano que nos ocupa, en este caso z igual a 0. Es un caso muy sencillo porque se puede hacer directamente por inspección. Normal a z igual a 0 es o en a sub z o en menos a sub z. Como el medio 2 está en z menores que 0, pues será en menos a sub z, por lo que simplemente por inspección tenemos la investigación directa de ese vector. De todas maneras, si la ecuación del plano se conoce, la ecuación del plano es z igual a 0. Usted puede sacarle el gradiente a esa ecuación. Sería la derivada de z con respecto a z, le da la dirección a sub z, y la derivada de z con respecto a z es 1, por lo que el gradiente sería a sub z. Y lo direcciona usted, pues, de acuerdo a la nomenclatura que está utilizando. La magnitud de este vector es 1, por lo que tendríamos el mismo resultado, que es innecesario en la medida en que para planos z constantes o y constantes o x constantes no es necesario. Esto lo dejaríamos para planos inclinados, como ya en alguna oportunidad se trabajó en materiales dieléctricos. Una vez se establece que todo lo que está en dirección a sub z es lo normal, pues reconocemos que este pedazo que está en z es realmente la componente normal de Bn1 y es igual a la componente normal en el medio 2, por lo que 0,3 a sub z es la componente normal del vector que estamos investigando. Vale decir entonces que hemos investigado la mitad de nuestro vector, nos quedaría faltando la componente tangencial. En cualquier caso, si esta es la componente normal, pues se entiende que el resto en el vector va a ser parte de la componente tangencial, y no solamente en el caso del vector densidad de flujo, sino de todos los vectores, como es el caso del vector intensidad del campo magnético en el medio 1, donde identificamos que todo lo que está en a sub x y en a sub y corresponde a la componente tangencial. ¿Eso para qué nos va a servir? Para que de la otra condición de frontera, ht1 vectorial menos ht2 vectorial igual a an12 cruz k, conociendo ht1, que lo tenemos acá en el vector que ya hemos encontrado, podemos encontrar ht2. Pues despejamos. ht2 va a ser igual a ht1 menos an1 cruz k. an12 ya lo tenemos, an12 es menos a sub z, lo tenemos por acá, es menos a sub z. Tenemos el vector k, hacemos el producto vectorial, ese producto vectorial nos lleva a 0,1 a sub y más 0,3 a sub y sobre mu sub 0. Recuerden usar sus herramientas. Está por acá el vector a sub x, está por acá el vector a sub y, está por acá el vector a sub z, y el sistema derecho de coordenadas sugiere que los productos vectoriales positivos en sentido antihorario y negativos en sentido horario. Una vez que ha encontrado a n12 cruz k y tiene ht1, hace la diferencia, y ht2 pues es menos 0,1 a sub y menos 0,2 a sub y sobre mu sub 0. Como B es igual a mu por h, igualmente BT2
será igual a μ2 por ht2. μ2, 5 μ sub 0, 5 la permeabilidad relativa del medio 2 por μ sub 0 por ht2. El μ sub 0 con el μ sub 0 se cancelan. Habría que multiplicar esto por 5, menos 0,5. Por acá falta un menos 0,5. Menos 1. Tenemos entonces la componente tangencial en el medio 2 de la densidad de flujo. La juntamos con la componente normal y entonces aparece el vector densidad de flujo magnético en el medio 2 utilizando las condiciones de frontera. La de las componentes normales, Bn1 igual a Bn2, la de las componentes tangenciales, Bn2 igual a Bn1. Encontrar la magnetización resulta una tarea más sencilla. La magnetización es la susceptibilidad del medio 2 por el vector H2. La susceptibilidad del medio 2 es μ sub R2 menos 1 por H2. Y H2 es B2 sobre μ sub 2, 4 sobre 5 μ sub 0 B2, 4 sobre 5 C8 sobre μ sub 0 B2. Y las operaciones nos llevan a la respuesta.